¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días con todos, por favor. Si por el chat me confirman que se escucha bien, por favor, a ver si me Profesor, sí se confirman le por el escucha. chat. Ya, excelente, muchas gracias. ¿Qué tal, jóvenes? Bueno, vamos a empezar ahora con esta clase nueva que vamos a tratar ya un poco de la filosofía más actual, ¿no? Si bien es cierto, la filosofía contemporánea, en la parte histórica, corresponde al periodo posterior a la filosofía moderna y llega hasta el día de hoy, sus cimientos justamente están en la época que vamos a trabajar, ¿no? Que es una época más o menos del siglo XIX, en el cual lo principal de repente fueron un poco los cambios sociales, ¿no? O sea, cómo es que se pasa de lo que puede ser un mundo en el que existían reinos, en que existían príncipes, reyes, a un mundo en el que existen estados, estados-nación, ¿no? Perú, Argentina, Brasil, ¿no? México, son estados-nación. Esa construcción de Estado fue posterior, ¿no? A lo que sería el tema de la etapa de los reyes y los príncipes, ¿no? Recuerden ustedes la Revolución Francesa, ¿no? Cómo se dio. Entonces, el día de hoy vamos a ver cuatro pensadores. El primero es Hegel, ¿ya? Que de repente podríamos iniciar diciendo que es un idealista. El segundo es Comte, que podríamos también iniciar diciendo que es un positivista. El tercero es Marx, que podríamos también asociarlo a una corriente materialista. Y el cuarto es Nietzsche, que lo estaríamos asociando a una corriente vitalista. Estos cuatro autores de alguna manera se erigen como una base fundamental de lo que sería la filosofía contemporánea. A partir de ellos van a haber otros filósofos que van a hacer un seguimiento de sus ideas, una actualización de sus ideas. Hay una relación, por ejemplo, entre lo que es Marx y lo que es la Escuela de Frankfurt posteriormente. Entonces, vamos a tener que comprender el pensamiento de estos cuatro autores justamente para poder saber cómo es que vamos a comprender la etapa contemporánea. Ya voy a compartir la pantalla. Y aquí está. Ya. Entonces, les pido que tengamos ahí que hagamos un seguimiento para poder ir comprendiendo. La hora es corta. Luego, si hay una pregunta, ya saben, pueden levantar la mano. Si hay alguna intervención por el chat para justamente poder hacer algún tipo de interacción. También en algún caso, de repente, le puedo preguntar a alguno sobre algún punto. A ver, entonces, ¿quién es Hegel? Hegel es un filósofo alemán. ¿Cuál es la postura de Hegel? Hegel empieza preguntándose, ¿no? Eh, ya hemos empezado a conquistar a la naturaleza con qué argumento, con qué herramienta. Con la consideran que la razón es realmente una herramienta muy potente. ¿Muy potente para qué? Muy potente para conocer. Entonces, lo que hace Hegel es llevar un poco más al extremo, ¿no? La propuesta racionalista, en el sentido de decir que la razón nos va a permitir alcanzar un conocimiento absoluto. O sea, esa es la idea de Hegel. O sea, la realidad que nos rodea no es una realidad azarosa, no es una realidad simplemente que esté de una manera en la cual no necesariamente comprendamos qué va a ocurrir. Para Hegel, la realidad se puede entender. O sea, la razón es capaz de entender todo lo que ocurre en la realidad. La razón tiene ese poder que realmente va a permitir. ¿Esto qué significa? Significa que dentro de la lógica, perdón, que dentro de la realidad hay una lógica. La realidad tiene una lógica, la realidad tiene una suerte de orden, una suerte de organización que va a permitir ser entendida. Por ejemplo, ¿no? Si de repente nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Por qué de repente en algún momento de la historia se dan las independencias en los diferentes países? Definitivamente se dan porque hay un entendimiento de que la libertad es mejor que la esclavitud. Entonces, en la medida que la libertad sea mejor que la esclavitud, la razón va a comprender eso. De repente acá alguno de ustedes pudiera disputarle a Hegel y decirle, ¿no? Hegel, la esclavitud es mejor que la libertad, como lo hizo en su momento Aristóteles, ¿no? Recuerden que Aristóteles era un defensor de la esclavitud. Pero en este caso Hegel racionalmente empieza a entender por qué
es que la libertad es mejor que la esclavitud. Entonces, ¿qué significa? Significa que la razón humana en un principio toleró la esclavitud, pero a medida que se fue desarrollando, entendió que la libertad es un estadio superior a la esclavitud. Otra, ¿no? En un mundo, ¿no?, en el que solamente existen reinos, castillos, palacios, reyes, reinas, príncipes, es lo normal, ¿no? Es el paradigma vigente. Pero la razón humana se dio cuenta que de repente estaba mal de que solamente un hombre tenga en su poder la ejecución del poder al hacer leyes y al impartir justicia. ¿Quién era un rey? Un rey era una persona que tenía todo el poder. Si el rey un día de repente tú lo ofendías, él podía mandarte a la cárcel o podía asesinarte. Entonces, la razón humana se dio cuenta de que eso no era correcto, de que no era correcto que haya solamente, que una sola persona concentre el poder. Entonces, en vez de los reinos, configuró en la mente la noción de Estado. Piensen en Montesquieu, piensen en Voltaire, piensen en Rousseau, ¿no? Todos esos enciclopedistas que lo que hicieron fue justamente motivar a que realmente esta idea de Estado sea la que se imponga. Ahora, obviamente que en su momento la esclavitud, en su momento los reinados eran lo normal, pero a partir de la conquista racional, de la importancia que tiene la libertad y de la importancia que tiene por ejemplo, el Estado, ya no se puede discutir, porque racionalmente nadie quisiera volver a los príncipes si ya conquistó el Estado. Entonces, para Hegel, esa racionalidad es producto de la evolución de la razón. Entonces, ahora, Hegel considera de que el conocimiento absoluto se puede alcanzar. ¿Cuál sería el conocimiento absoluto? Serían las esencias. ¿Se acuerdan ustedes que Platón nos hablaba de las esencias? Y recuerden ustedes que, por ejemplo, Kant hablaba del fenómeno y del noumeno. Entonces, ese noumeno que Kant consideraba no se podía alcanzar, en Hegel sí se puede alcanzar. Sí podemos alcanzar si es que utilizamos la razón. Y a partir de esa comprensión de la razón, vamos a poder comprender lo contingente. Vamos a poder comprender todo lo que ocurre en la realidad y que va cambiando. Entonces, es una apuesta más radical a la razón. Ahora, la realidad, o sea, el hecho que de repente en este momento estemos aquí, es consecuencia de lo que él denomina un movimiento dialéctico. ¿Qué significa un movimiento dialéctico? Dialéctico tiene que ver con los contrarios. O sea, en la perspectiva de Hegel, los contrarios empiezan a tener ciertas colisiones, ciertos de repente enfrentamientos, y por necesidad, y por una cuestión de necesidad, es una palabra importante, ¿no? ¿Qué significa que sea por necesidad que se va a producir? O sea, no es casual, no es contingente, sino que de todas maneras va a ocurrir. Entonces, esta realidad surge por necesidad. O sea, no es que las independencias se hayan generado únicamente por una cuestión de azar, sino que de alguna manera estaba predicho que la razón humana iba a encontrar la importancia que tienen las independencias. No es que la idea de libertad o de justicia se hayan solucionado de una manera un poquito azarosa, sino que necesariamente la razón lo iba a encontrar. Porque cada paso que da la humanidad es un concepto de humanidad, ¿no? Ya no solamente un concepto de un hombre. Cada paso que da la humanidad lo acerca a ese espíritu absoluto, acerca a esa verdad absoluta. Por eso para Hegel, todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que yo soy capaz, yo puedo comprender el mundo puede ser leído, el mundo puede ser entendido, el mundo puede ser explicado. Lo único que yo tengo que encontrar es cuál es el lenguaje de la naturaleza. Yo tengo que encontrar cómo se expresa la naturaleza, cuáles son las regularidades de la naturaleza. De tal manera que lo que yo puedo pensar, lo puedo decir. Y lo que yo puedo ver, lo puedo pensar. Entonces yo lo puedo expresar. Pero hay una relación entre lo racional y lo real. Para Hegel, la historia universal, o sea, y aquí empieza el concepto, ¿no? Historia universal, como les decía, ¿no? No una historia de un individuo, sino la historia de la humanidad en su conjunto. Atraviesa a partir de fases históricas
que van sucediéndose dialécticamente en un progresivo avance hacia la realización de la libertad a través del Estado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que la humanidad va encontrando la mejor forma de organización. La mejor forma de organización que le permite un poquito encontrar cómo este funcionamiento va a sacar mejor beneficio para el hombre. Aquí para hacer un balance, vamos a ver si encontramos alguno de los presentes para hacerle un par de preguntas. Se encontrará, por favor, nuestro compañero Carlos Valdeón. ¿Está por ahí Carlos Valdeón? Carlos, ¿está por ahí? Está. Hacemos un segundo intento con Anthony Hernández. ¿Están tímidos hoy día o están tomando desayuno? Hacemos un tercer intento con Stephanie Guamán. Ya, después probamos otra vez. Pero miren, entonces, la idea es la siguiente, ¿no? ¿Cómo resolvíamos los problemas en sociedad al inicio de la humanidad? Pensemos en lo que pueden ser los hombres primitivos, los sapiens sapiens. De repente había un conflicto y el más fuerte se imponía al más débil. Entonces había una posición de dominio, una posición claramente de dominio. ¿Es justo de que el más fuerte haga lo que quiera y el más débil simplemente se someta? La razón humana empezó a darse cuenta que no era justo. Entonces dijo, este modelo en el cual el hombre más fuerte domina al más débil no funciona. Construyamos mentalmente otro modelo que permita mejorar esa ley del más fuerte. El modelo que se crea es un modelo basado en lo que son los reinos. Entonces el modelo empieza a pensarse, ¿no? Oye, ¿qué tal si de repente ponemos a una persona, a un rey, para que él sea el que decida lo que vamos a realizar como organización? El rey mañana puede sacar un decreto donde dice todas las personas del pueblo tienen que vestirse de rojo y todo el pueblo tiene que obedecer. Pero se dan cuenta que ya hay una idea de norma, una idea de ley. Ya no es el más fuerte, sino es la normativa que de alguna manera presenta esta persona que va a gobernar a todo el pueblo. Entonces, hay una superación, ya no se necesita la violencia, sino hay un poder absoluto que tiene que ver con lo que es el rey, quien va a impartir justicia, quien va a dar la organización, quien va a dar leyes. Hay una superación de la fuerza. Pero después la razón humana se da cuenta, ¿no? Y dice, oye, pero ¿será positivo para la humanidad de que un solo hombre controle todo el poder de un reino? Dice, no, hay una institución superior al reino, que es el Estado. Entonces Hegel vive enamorado del Estado. Hegel vive de uno diciendo qué importante es que hayamos podido construir una organización en la que el poder no es hereditario, en la que el poder se elige. Qué importante que haya habido una institución en que la constitución sea más importante que el gobernante. Es decir, que ni el gobernante puede alterar lo que dice la constitución. Qué importante que hayamos encontrado una organización social en la que el poder se divide en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, esa importancia es la que le da Hegel al Estado. Entonces, para Hegel, una vez que el hombre construye el Estado, le otorga, ¿no?, parte de su libertad para que el Estado controle un poco la organización y alcance lo que sería la paz. La paz y garantice la libertad de todos los miembros de ese Estado. Entonces, ¿cómo funciona esta idea de la dialéctica? La dialéctica es, como les decía yo, la noción de la contradicción. Cuando en la realidad se presenta una tesis o una afirmación, en el mismo seno se presenta una antítesis, una dialéctica. Y esa dialéctica lo que va a generar es una síntesis. Ejemplo, decíamos, ¿no? Lo normal era que haya esclavitud. Esa es la tesis, ¿no? Esa es la tesis defendida por Aristóteles de repente. Los
eh, la esclavitud es necesaria para la ciudadanía, decía de repente Aristóteles. Esa es la tesis, esa es la idea. Pero de repente por ahí la misma razón se da cuenta y se hace la pregunta, ¿no? ¿Será verdad que la esclavitud es necesaria? ¿Será verdad que la existencia de esclavos genera una mejor humanidad? ¿Será verdad que la existencia de esclavos genera un mejor desarrollo de las sociedades? Entonces, ante ese choque, ante esa pugna, surge una síntesis en la cual se genera el hecho de superar racionalmente la idea de la esclavitud. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una de las ideas que surge al contraponer esclavitud con libertad es la idea de la dignidad. Si todos los humanos somos iguales, ¿dónde queda la dignidad de la persona que es esclava? Si hubiera un cambio de roles en el que el esclavo se convierte en amo y el amo se convierte en esclavo, se podría decir que existe un equilibrio en el deseo de pertenecer a un grupo u otro. Entonces, si eso se ocurre, vamos a notar claramente de que, lamentablemente, la humanidad vivió un momento en el cual la esclavitud era comprendida como algo necesario, algo positivo, pero hoy la razón me ha enseñado que ya no lo es. La razón es la que me lo ha enseñado. Entonces, Hegel tiene esa visión, que la razón lo puede comprender todo, que la razón puede explicar todo, que la razón es capaz realmente de poder encontrar un lenguaje en la naturaleza que le permita realmente poder encontrar una racionalidad, un entendimiento. Si hay esclavos es porque en ese momento de la historia la razón no estaba tan desarrollada. La razón se empieza a desarrollar y se da cuenta de lo malo que es que están esclavos. Si hubo en algún momento de repente lo que puede ser la idea de reyes, es porque la razón superó la idea de la ley más fuerte, pero aún no había alcanzado el máximo desarrollo. Recién lo alcanza cuando encuentra al Estado como el ente que va a garantizar el mejor desarrollo de los habitantes. El segundo filósofo es Augusto Comte. ¿Quién es Augusto Comte? Augusto Comte es un filósofo que decíamos era considerado positivista. ¿Cuál es la corriente positivista? La corriente positivista es la corriente que le encarga al hombre, que el hombre desarrolla para poder afirmar que la ciencia es la construcción más importante del hombre. Esto es, o sea, de que el hombre lo que debe hacer para poder desarrollarse en sociedad y poder tener una mejor humanidad es confiar en la ciencia. O sea, para Comte, la ciencia va a solucionar todo, 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 todo. La ciencia va a permitir que realmente podamos encontrar nuestro máximo desarrollo. Profesor, a mí me preocupa porque yo he estado viendo de que se está acabando el agua potable en el mundo. He leído por ahí de que dice de que en el año 2050 las guerras van a ser por agua. Comte, ¿qué diría? Oye, pero ¿por qué te preocupas por el agua potable si los océanos están llenos de agua? Profesor, pero esa agua no es potable, no se puede tomar. Es agua salada. Comte te diría, la ciencia ya encontró cómo convertir el agua salada en agua dulce. Y es muy fácil. Entonces, no te preocupes por la escasez de agua. La ciencia lo va a solucionar. Profesor, lamentablemente con esto del efecto invernadero se está produciendo el calentamiento global, el hecho de que hayamos matado tantos árboles, talado tantos árboles, está generando, ¿no?, que no se haya emitido tanto oxígeno y estamos en problemas ahora justamente por el tema de lo que es la contaminación ambiental. ¿Qué te diría Comte? No te preocupes, ya la ciencia ha logrado inventar árboles artificiales, es decir, objetos electrónicos que logran emitir oxígeno. Entonces, si simplemente en realidad nos damos cuenta de que hay una poca creación de oxígeno por los árboles, lo que vamos a hacer es construir más
de esos aparatos que emiten oxígeno. ¿Por qué te vas a preocupar? La ciencia lo va a solucionar todo. Solamente tenemos que hacerle caso a la ciencia y a la humanidad le va a ir mejor. Pero yo he escuchado de repente, ¿no? De que va a caer un meteorito en la Tierra en el 2500. En ese momento sí ya la humanidad ya fue. No, no, porque la ciencia supuestamente tendría que haber logrado desarrollar tecnología que permita al hombre ir a otro planeta, a otro sistema solar, para poder mantener la humanidad. La idea no es pensar como que yo obviamente me quedan 40 años de vida y me muero, sino de que la humanidad va a seguir. Entonces la ciencia va a hacer que la humanidad progrese. Hoy estamos en el año 2023. Si a Conte le preguntaran, hemos inventado una cámara del tiempo, de viajar en el tiempo. ¿Quieres ir al pasado o quieres ir al futuro? Conte sin pensarlo diría, quiero ir al futuro. Porque en el futuro las cosas van a ser mejores que en el pasado. En el pasado la gente se moría por un simple resfrío. Hoy la ciencia ha creado vacunas, medicamentos que vencen el resfrío. En el pasado, de repente, lo que ocurría en el mundo era que uno tenía que caminar grandes tramos para llegar a un destino. La ciencia y la tecnología ha creado aviones, ha creado barcos, ha creado autos, de tal manera que hace más fácil el mundo. Entonces, Conte es un convencido de que la ciencia es lo que debe guiar nuestras acciones. Por eso, para Conte, el progreso sí existe. Es decir, hay un progreso. Cada vez la humanidad va progresando. En el caso de Hegel también, ¿no? Porque el caso de Hegel era más idealista, ¿no? Ese progreso era hacia la idea absoluta. En el caso de Comte es más para lo que sería el tema de un dominio de la realidad, un dominio de la naturaleza mucho más fuerte. ¿Cuáles son las características del positivismo? Son tres, ¿no? La primera característica del positivismo es el ser realista. A Comte no le interesa estudiar el alma, no le interesa estudiar a Dios. Simplemente para él, tanto Dios como el alma no son parte de los hechos. Comte solamente quiere estudiar hechos y relaciones entre ellos. No le interesa cualquier cosa que no tenga una presencia física en el mundo. Entonces, si a Comte le dijeran, Comte, ¿y para ti qué es el amor? Pues Comte no va a buscar la definición del amor en lo que son concepciones subjetivas o en lo que son concepciones de repente abstractas. Comte iría por el lado de repente de lo que tiene que ver con la química, ¿no? Si es verdad que hay una cierta sensación que produce alguien, un estímulo a alguien, tendría que ver con cuáles son esos procesos mentales, cómo el cerebro reacciona ante ese tipo de situaciones. Entonces, para Comte solamente le interesa los hechos, por eso es realista. Segunda característica, para Comte el positivismo es práctico. ¿Qué quiere decir que sea práctico? Tiene que servir para algo. Tiene que servir para algo. O sea, cuando uno entra al positivismo, cualquier cosa que plantee tiene que tener una utilidad. Ejemplo, si de alguna manera hay un interés por encontrar la gravedad, o sea, ustedes saben de que de repente Newton, perdón, encuentra, ¿no?, lo que sería la fuerza de gravedad, ¿no? Claro, entonces, la fuerza de gravedad es 9,6, 9,8, perdón, ¿no? 9,8. Pero eso simplemente es un dato, ¿no? Para Comte, ese conocimiento tiene que ser utilizado. ¿Y cómo lo utilizamos? Cuando inventamos el helicóptero, cuando inventamos el avión. Porque definitivamente para que el helicóptero vuele y no sea atraído por la Tierra, para que el avión vuele y no sea atraído por la Tierra, la física tuvo que haberle dicho, ¿no?, a la tecnología. Oye, si tú quieres crear un avión, tienes que crear una fuerza estable mayor de 9,8. Porque si tú creas una fuerza de 9,5, 9,4, 9,3, jamás te vas a elevar. Jamás te vas a elevar. Si tú creas una fuerza de 100, pero que dura un segundo, jamás te vas a poder mantener suspendido. Tú tienes que crear una fuerza que supere el 9,8
y que luego se mantenga estable. Y luego eso, por ejemplo, entonces, esa utilidad es la que buscaba Conte en el conocimiento científico. Que no quede encarpetado para decir, ya sé cuánto es la gravedad, sino que esa gravedad sirva para poder construir tecnología que a la vez dé bienestar y a la vez dé desarrollo. De tal manera, ¿no? Si de repente yo entiendo el funcionamiento de las poleas, entiendo cómo las poleas pueden entrar en una serie de contacto para que funcione. Entonces este conocimiento de las poleas a mí me sirve ¿para qué? Para trabajar lo que sería el tema de un ascensor. Entonces, un ascensor va a utilizar el conocimiento de las poleas y va a permitir de que la vida del hombre sea más cómoda. Imagínense ustedes, ahora que hay edificios de 50 pisos, bueno, en el Perú, de 70 pisos, en otros países de repente de más de 100 pisos, subir por las escaleras 100 pisos. ¡Qué sufrimiento! Así tiene que aprovechar el conocimiento de las poleas para poder llegar a ese piso superior. Entonces, la ciencia le da a la tecnología la información para que la tecnología cree bienestar y desarrollo mediante los inventos que se pueden dar. El celular es una superación del teléfono de casa, porque ya no utiliza cables. Para que haya aparecido el celular, ha tenido que haber conocimientos de lo que, por ejemplo, son las ondas hertzianas. Si la física no entendía lo que eran las ondas hertzianas, jamás habría celular. Entonces, ese conocimiento sirve para. Y la tercera característica es que es relativista. Aquí está en clara disputa con Hegel. Para Comte, no existe la posibilidad de tener un conocimiento absoluto. Para Comte, todo conocimiento es relativo. Miren, no miren la época en la que vive Hegel, 1770-1831. Ustedes por conocimiento de historia sabrán, ¿no?, que en ese periodo se producen las grandes revoluciones, ¿no? Las grandes independencias, incluida, por ejemplo, la del Perú, ¿no? La del virreinato de todo lo que era España. Entonces, él estaba encantado con ese cambio, ¿no? Con ese cambio de paradigma de una vida basada en reyes, en virreyes, a una vida basada en Estado. De igual manera, ¿no? Comte también vive de 1798 a 1857, una etapa en la cual también los estados se van consolidando y Comte le dice, ¿no?, a los estados, si quieres conseguir desarrollo para tus pobladores, tienes que hacer que se dediquen a la ciencia. La ciencia es lo que va a guiar a la humanidad a un mayor desarrollo. Para Comte, perdón, el progreso que decíamos es una idea que en Comte está. En el 3000 vamos a ser mejor que en el 2000. En el 4000 vamos a ser mejores que en el 3000. En el 5000 vamos a ser mejores que en el 4000. Es algo que va a ocurrir mediante una ley. Comte también es el padre de la sociología. Entonces, Comte también planteaba de que, así como hemos encontrado que en la naturaleza existe la ley de la gravedad, y esa ley se debe cumplir, en la sociedad también hay leyes que también se deben cumplir. Una de esas leyes, por ejemplo, es esta ley de los 3 estadios. Es una ley que Comte encuentra en la realidad. Es una regularidad que Comte encuentra en la realidad. ¿Qué sostiene esta ley? Esta ley sostiene que la humanidad en su conjunto pasa por 3 estadios. Él plantea, ¿no? Todo grupo humano, toda la humanidad va a pasar por 3 estadios. ¿Cuáles son esos 3 estadios? El primer estadio es lo que él denomina el estadio teológico. El segundo, el estadio metafísico, y el tercero, el estadio positivo. ¿Qué plantea? Él plantea que en un comienzo la humanidad lo que hace para poder explicar lo que ocurre en el mundo es recurrir a religión o a magia. Lo que habíamos hablado también, ¿no?, que era antes de la filosofía. ¿Se acuerdan que dijimos que la filosofía surge en el siglo VI a.C.? Antes que había una explicación mítica y mágica. Así fue como al comienzo la humanidad respondió sus preguntas. Pero justamente en el siglo VI a.C. surge lo que sería el estadio metafísico, que es un estadio metafísico filosófico donde las explicaciones recurren más a la racionalidad. Cuando Anaxímenes, cuando Anaximandro, cuando Platón propone lo que sería el tema de qué es la belleza, qué es la justicia o cuál es el origen de todo lo existente,
lo están haciendo a partir de una racionalidad, de una idea filosófica, metafísica. Pero después de ello, ya el hombre encuentra de que lo que debemos hacer para explicar el mundo no es lo metafísico, lo filosófico, sino lo científico. Entonces, encuentre en la ciencia el mejor lenguaje, la mejor forma de poder interpretar la realidad. Entonces, ese es el estallido positivo. Comte lo relaciona, por ejemplo, también con la vida de cada ser humano. Comte, por ejemplo, dice, ¿no? Oye, cuando yo era niño y me caía, agarraba y le pegaba al suelo y le decía, suelo malo, ¿por qué me has hecho caer? ¿Qué hay detrás de ello? Hay una idea de pensar que el suelo tiene vida, que el suelo quiere que se caiga, que el suelo tiene poder. Entonces, los niños pensamos así de repente, ¿no? En función de que las cosas pasan por fuerzas inexplicables, por una suerte de un deseo teológico. Ese niño va creciendo y llega a la adolescencia, que es un estadio metafísico, en el cual de repente él se hace muchas preguntas, pero sus respuestas de repente están más orientadas a su sentir. Cuando se pregunta, ¿no? En la adolescencia, ¿no? Oye, esa chica me gusta, quiero estar con ella. Entonces, por ejemplo, esta idea del gusto, ¿no? Esta idea del gusto, esta idea de darle una gran importancia al amor, de darle una gran importancia a relaciones amorosas, es parte de la adolescencia, ¿no? Entonces, hay una evolución, sí, pero es una evolución hacia algo más metafísico, filosófico. Este jovencito de repente se enamora de alguien y hace todo por esa persona, hace todo por esa persona, deja de ser, deja de ver a sus amigos, deja de estar, porque de alguna manera vive obnubilado, ¿no? Con la idea del amor. Pero en el estado positivo, ya cuando ya el ser humano es adulto, ya no se va a dejar convencer ni se va a dejar ilusionar por ciertas simples situaciones que puedan ser un gusto. Se va a dar cuenta, ¿no? De que realmente de repente si quiere tener una relación, es importante saber si esta persona también tiene los mismos valores que yo tengo, ¿no? No basta con que me guste. Aunque, oye, también cree en la fidelidad, también cree en lo que es el tema del respeto, entonces, ya. Oye, pero también esta persona con la que quiero estar, tiene una carga sanguínea, compatible con la mía, ¿no? Porque de repente, si tenemos la misma carga sanguínea, de repente vamos a generar problemas en la descendencia, ¿no? Entonces, me puede gustar mucho, pero si yo me doy cuenta que puede traer ciertos problemas en la descendencia, ya no puedo estar con esa persona. Entonces, una decisión más científica. Eso es lo que nos plantea Comte. El tercero, el tercer filósofo que vamos a ver el día de hoy es Marx. Karl Marx obviamente es bien polémico. Miren, él ya es un poquito posterior, ¿no? Él ya es de 1818 a 1883. Él ya encuentra los estados consolidados. O sea, él ya encuentra una Francia, una Inglaterra, una España, ya consolidada como un estado. Entonces, la preocupación que tiene Marx es justamente por cómo ese estado se ha construido. Y Marx encuentra que la construcción de cualquier cosa se da en la materia. O sea, Marx es contrario a lo que planteaba Hegel. Hegel pensaba que la idea era lo que generaba los cambios en el mundo. Marx considera que es la materia la que genera los cambios en el mundo. ¿Cómo así? Existe lo que es el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico es comprender que en la naturaleza van a haber fuerzas que al enfrentarse van a generar una nueva realidad. O sea, lo que quiere decir es que la naturaleza va a cambiar. Entonces la materia va a cambiar, va a tener cambios. Pero Marx lo que hace es decir que igual manera como los cambios se producen en la naturaleza, producto de los enfrentamientos, de igual manera, Marx dice que en la historia, en la sociedad, lo que va a ocurrir es que la humanidad va a cambiar producto de las condiciones materiales que se enfrenten dentro de la sociedad. Ejemplo, ¿no? Marx hacía leía la historia, ¿no? Y decía, ¿no? Oye, ¿qué tuvo que pasar para que
en una sociedad de repente inicial, primitiva, se deje de lado la ley del más fuerte. Oye, había una persona muy fuerte que cuando de repente Maicelo, de repente Mike Tyson, Rocky Balboa, que cuando se enfrentaba uno a uno con Pepito, le pegaba y le quitaba su comida en el recreo. Otra persona, ¿no? Ese mismo hombre fuerte, ¿no? Ese Mike Tyson, se encontraba con Mario y le quitaba su desayuno. Y de repente esa misma persona fuerte se enfrentaba con María y le quitaba su desayuno. Entonces, ¿qué ocurría? Ocurría de que la fuerza se hacía notar porque había un enfrentamiento de uno contra uno. Pero en un momento María, José y Pepe se dieron cuenta que de repente juntos podían acabar con los abusos de Maicelo y deciden unirse para boicotear a Maicelo. Entonces, Marx en eso encuentra una lógica, ¿no? El débil, el oprimido tiene que unirse contra el abusivo. Entonces, pero esa sociedad en la que ocurría eso, evoluciona. Y ya lo que hay es un rey y los súbditos o siervos. Ahora, ¿qué ocurre? Yo como súbdito tenía que darle el 70% de lo que yo cosechaba al rey. En un momento determinado se pone a pensar, o sea, es tanto el abuso que ya le daba de 10 papas, le daba 7 papas al rey y yo me quedaba con 3. Yo me quedaba con hambre. Y el rey bien contento con mis 7 papas sin haber sembrado nada. Entonces yo le preguntaba a mi vecino que tenía vacas, oye, yo tenía 10 vacas y me he quitado 7 vacas. Yo me he quedado con 3 vacas nada más. Le preguntaba de repente al herrero y le decía, oye, a mí me ha quitado mis cuchillos. Yo tenía 10 cuchillos y ahora tengo solamente 3. Oye, ¿será justo que yo entregue el 70% de mi posesión a alguien? Entonces pues, se dan cuenta todos los súbditos y dicen, no, no es justo esto. Lo que vamos a hacer es derrocar a ese rey. Lo que ocurrió en Inglaterra, lo que ocurrió en Francia, ¿no? Que los mismos habitantes derrocaron al rey. Qué bueno. Entonces ahí nos damos cuenta de que los abusos cometidos por ese rey generaban materialmente la indignación de las personas y por eso es que hacían ello. Pero él dice, pero ya, una vez que ya ocurrió ese derrocamiento del rey, ¿quién se puso en la pirámide de lo que es la sociedad? Él encuentra de que ya este rey ahora era reemplazado por lo que él llamaba los capitalistas burgueses. Decía, ahora quien tiene el poder son los capitalistas burgueses. Ya no porque tengan tierra, como pasaba con los reyes, sino porque tienen capital. Y ese capitalista burgués, ¿a quién explota ahora? A los proletarios, a los trabajadores. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué debemos hacer para acabar con ese abuso del capitalista? Todos los proletarios deben unirse y deben derrocar y deben quitarle, en este caso, los medios de producción a los capitalistas. Por eso es que Marx tiene una visión revolucionaria, ¿no? De lo que ocurre en la realidad, ¿no? Marx plantea la revolución como un cambio social, que el ser humano puede transformar la sociedad a un mundo mejor. Por eso el hombre es un ser social. Por eso el hombre es un ser práctico, porque transforma la realidad con el trabajo y a la vez se transforma a sí mismo. O sea, es un hombre que tiene esas características, ¿no? Y el hombre es el resultado de las relaciones de producción. Entonces, ¿qué dice, no? Oye, tú proletario trabajas en una fábrica de polos. A ti, por hacer un polo, te pagan 5 soles. En la materia prima de ese polo cuesta 5 soles. Pero tú te das cuenta que cuando lo ves ese polo en el mercado, lo venden a 50 soles. Significa que a ti te han dado 5 soles, te ha costado 5 soles, y esos 40 soles, ¿quién se los lleva? El capitalista. Dice, oye, proletario, ¿no sería mejor que tú en vez de llevarte solo 5 soles, te lleves los 45 soles? Si tú lo has hecho, si tú lo has trabajado, si tú eres el que lo ha producido, si tú eres el que entra a las 8 de la mañana y sale a las 5 de la tarde para hacer polos. Entonces dice, obviamente, yo quiero eso.
Entonces, si crees que eso es el camino correcto, lo que corresponde es una revolución. Porque quien se está quedando con esos 45 soles extras o 40 soles extras es el capitalista. Ese concepto se llama plusvalía, ¿no? Que es el valor que se lleva alguien que no ha realizado el trabajo. Pues si eso te parece injusto, ahí Marx abonaba, ¿no? En esa idea, ¿no? De que realmente eso era importante. Pero Marx decía, ¿y por qué la gente no se da cuenta de esto? Porque la gente vive alienada o vive enajenada. No se reconoce como trabajador. Quiere acercarse más al capitalista que al trabajador. Entonces eso hace que siempre tenga la noción de que va de repente, ¿no? Pucha, yo gano solamente 1.000 soles, no me alcanza. ¿Qué hago? Busco otro trabajo. Uy, voy a trabajar más, ya no voy a trabajar solamente 6 horas, solo voy a trabajar 12 horas, pero voy a ganar 2.000 soles. Entonces, ¿por qué? Pensando de que trabajando más voy a tener más dinero. Es una época en las fábricas, es una época de las fábricas principalmente, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que yo estoy haciendo es, si yo gano los 2.000 soles, ¿cuánto está ganando el dueño de la fábrica? Entonces, yo nunca voy a ganar igual que el dueño de la fábrica, a menos que yo sea el dueño de la fábrica. Ahora, como ahí interviene la idea de que para Marx plantea una idea comunista, para Marx no debe existir la propiedad privada. La propiedad debe ser común. Esa fábrica debe ser de todos los trabajadores, de todos los trabajadores. Entonces, para Marx existe una estructura económica y una superestructura ideológica. Para Marx, la estructura económica es la que determina la superestructura ideológica. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se dio la idea de independencia en el Perú? Para Marx, la principal causa sería los abusos que cometían los españoles con los indígenas. Llegó un momento en que por ejemplo, ¿no? Que en su momento, Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru en su momento era cacique, ¿no? Él era parte de la nobleza española. Pero en algún momento fue tanto el abuso que le dieron a Tupac Amaru que dijo, este abuso no puede seguir. El abuso fue el que generó que él diga, vamos a independizar. Hegel pensaría lo contrario, ¿no? Hegel diría, oye, primero viene la idea de libertad y luego Tupac Amaru se da cuenta que debe luchar por su independencia. Entonces, para Marx es la estructura económica, el ser social, es lo que determina la conciencia social. Pues aquí se evidencia, ¿no? Lo que decían, ¿no? ¿Cuál es la tesis? Está la burguesía. ¿Cuál es la antítesis? El proletariado, su contrario. ¿Cuál es la síntesis? La revolución. Y la revolución va a generar una nueva sociedad. ¿Cuál es la frase más conocida de Marx? Marx plantea, ¿no? De que los filósofos solamente han tratado de interpretar el mundo y él plantea que los filósofos lo que deben hacer es transformar el mundo. O sea, no solamente quedarse tranquilo, ¿no? En la idea de que va a lograr hasta entender cómo funciona el mundo, sino que debe transformarlo en un mundo mejor. Por eso es que Marx, en su libro El Manifiesto Comunista, hace un llamado, ¿no? A todos los trabajadores del mundo a unirse. Para Marx, deberían desaparecer los estados. Debería haber una única humanidad comunista. Para Marx debería desaparecer la propiedad privada. Todo debería ser común. No debería haber herencia, no debería haber dueños, debería ser todo de los trabajadores. Entonces, esa es la propuesta que tiene Marx para explicar un poquito la realidad. Como ven ustedes, sigue hasta ahora un poquito vigente, ¿no? En algunas personas, ¿no? Que sostienen que eso es así. Ahora, Marx también consideraba que su pensamiento era ciencia, ¿no? Él habla de un materialismo histórico, de un materialismo científico, es decir, de que sí o sí se va a dar esa situación. Así como decíamos de que sí o sí para Hegel tenía que aparecer la idea de Estado, para Marx, sí o sí en algún momento de la humanidad, en algún momento de la historia de la humanidad, se va a producir esta idea de un dominio, ¿no? De parte del proletario sobre la sociedad. Ahora, una vez que alcanza el proletariado la cima, el poder, ya ese mundo es un mundo del paraíso, porque siempre lo que ocurría era de que los menos gobernaban, mandaban, y los más se sometían. Al inicio decíamos, ¿no? El hombre fuerte es uno y los débiles son 10. Entonces era 1 contra 10, ¿no? Ahora, después en la etapa del rey,
también era el rey, uno, contra los siervos, que podían ser de repente una comarca de 5.000. Era 1 contra 5.000. Pero cuando los proletarios lleguen al poder, ahí la mayoría se va a poner en el poder. Por lo tanto, eso es lo que debe buscarse. Para Nietzsche, que miren, ¿no? Ya está en la etapa de finales de 1800 a 1900, él considera que todos los filósofos lo han hecho mal. Dice Hegel, Kant, Platón, Aristóteles, están mal. Porque Hegel considera, perdón, porque Nietzsche considera que la razón no es lo que hace al hombre hombre. Nietzsche considera de que lamentablemente el hombre vive de manera negativa porque se ha dejado convencer que la razón es lo más importante. Y Nietzsche dice, no, esta idea de racionalismo no es lo correcto. Lo correcto para Nietzsche es el vitalismo. ¿Qué propone el vitalismo? El vitalismo propone que la vida es lo más importante en la naturaleza. Cuando un conejito está caminando por el bosque y un león lo ve, un león no piensa, oye, ese conejito tiene de repente crías, pobrecito ese conejito recién ha salido a la calle, oye, ese conejito se le ha escapado a su mamá. El león va y se lo come. No piensa en ningún tipo de remordimiento por comerse. Ese conejito, bueno, no pongamos un conejito, de repente pongamos, es un león y un zorro. El león se come el zorro. El zorro camina por la calle, por el bosque, y ve un conejito y se lo come, sin ningún tipo de remordimiento. ¿Qué significa? Significa que de alguna manera el más fuerte domina al más débil. Es necesario el poder. Entonces Nietzsche defiende esa idea. Defiende de que debe haber en el hombre una ambición, debe haber un egoísmo, debe querer ser mejor. El hombre debe querer siempre superarse, ennoblecerse. Y solamente se ennoblece y se supera si es que es egoísta de alguna manera. Él pone un ejemplo, ¿no? Podríamos pensar en un ejemplo asociado a la alegría, ¿no? A ustedes de repente cuando van de repente a un lugar, su papá le da 10 soles. Dice, oye, vas a ir y con estos 10 soles vas a almorzar. Pero tú vas por la calle y encuentras a un mendigo pidiendo limosna. Entonces tú dices, oye, a mí la iglesia, la religión me ha enseñado de que cuando alguien está mal, yo debo ayudar, debo ser solidario. Le voy a dar mis 10 soles al mendigo. Ahí Nietzsche diría, oye, estás loco. Primero, pensemos, ¿con los 10 soles el mendigo va a dejar de ser mendigo? No, le servirá para comer un día, pero al día siguiente va a ser mendigo nuevamente. Pero tú al darle tus 10 soles te has hecho débil. Porque con esos 10 soles tú de repente pudiste haber comprado fruta y el haber comido esa fruta te va a hacer a ti más fuerte. Pero has renunciado a ser más fuerte por ayudar al débil. O te pudiste haber comprado un libro y tendrías más conocimiento, pero decidiste darle a alguien que no está apto para este mundo. Para Nietzsche, esa persona mendiga debería morir, porque no está apto para subsistir. Solamente los más fuertes deben subsistir. Nietzsche decía de que acá estaba la bestia, acá estaba el hombre, pero el hombre se había conformado con ser hombre. El hombre debía saltar a lo que sería un superhombre. Y ese saltar a lo que sería un superhombre es justamente el hecho de ser egoísta, de ser un poco más duro de sentimientos y vivir más. Lo normal es que uno quiera dominar, lo normal es que uno quiera mandar. Él hablaba de que había gente que nace para mandar y gente que nace para obedecer. Entonces, qué bueno que nazcan para mandar. Si tú naciste para mandar, manda. No tengas pena de eso. Porque para Nietzsche, ¿no? Es lo que ocurre en San Marcos, ¿no? ¿Por qué ustedes estudian tanto? Porque se dan cuenta que su compañero también estudia. Si todos estudian más, pues. Por lo tanto, todos de alguna manera tienen mayor compromiso con el estudio. Lo que pasa de repente en una maratón, ¿no? Si todos corren más rápido, después de que ya han corrido más rápido, entonces todos vamos a mejorar. Pero si de repente vivimos pensando en el que se quedó atrás en la carrera,
Entonces yo voy a tener que jalarlo, me voy a hacer más lento. Y por ser más lento voy a hacerme más débil. No conviene eso a la humanidad. A la humanidad le conviene que todos los hombres quieran ser mejores todos los días. No piensen en el débil. Nietzsche era enemigo de la religión. Decía, no, la religión es lo peor que puede ocurrir. La religión te hace ser esclavo, te hace ser un borrego, te hace ser alguien que no cree en sí mismo, sino que tiene que creer en un Dios. Nietzsche es enemigo del Estado. El Estado te quiere reprimir, quiere que tú seas como él quiere, no te quiere dar libertades. Nietzsche es enemigo de la filosofía como era en ese momento, ¿no? La filosofía quiere que tú solamente razones, tú también tienes instintos, libera tus instintos. Él decía que el hombre tenía que pasar por etapas apolíneas y dionisiacas, ¿no? Apolo es el orden, Dionisio es el caos. O sea, Nietzsche estaba de acuerdo con que los fines de semana tú te vayas a una fiesta y que te diviertas al máximo, porque esa forma hacía de que liberes esa energía, que una persona que no libere esa energía se vuelve loca. Una persona que solamente piensa, se vuelve loca. Tiene que también darle espacio a lo que él llamaba el vientre y el bajo vientre, ¿no? Es decir, a comer bien. Yo quiero comer bien, yo no quiero comer mal, a alimentarme bien, a comer rico, y también a lo que pueden ser las relaciones sexuales, ¿no? Si una persona, un adulto, ¿no? Que no tenga relaciones sexuales se vuelve loco. Pues es necesario también tener eso que rechazaban los filósofos racionalistas, ¿no? El cuerpo no vale, eso que rechazaba la religión, ¿no? El cuerpo te conduce al pecado. Nietzsche lo pone como algo muy importante, ¿no? Decía, no, deberías, de repente han escuchado de lo que es el Carnaval de Río, ¿no? Carnaval de Río, o de repente la fiesta de la Candelaria, ¿no? Fiestas de una semana, ¿no? En la que uno de alguna manera se olvida de lo que hace durante 355 días y 10 días de libertad, ¿no? Que hablaba mucho de la máscara, decían, ¿no? Estas fiestas deberían ser con máscaras, ¿no? Porque así no se dan cuenta que tú eres y tú puedes ser tú mismo, ¿no? Si tú tuvieras una máscara, ¿qué cosas no harías, ¿no? ¿Qué cosas no dirías? Entonces Nietzsche tiene este planteamiento, ¿no? Nietzsche critica la cultura occidental, habla de un nihilismo, habla de que ya los valores de Dios, si bien es cierto, estaban presentes, no le hacíamos caso, y justamente él propone, ¿no? Cambiar los valores. La solidaridad, el amor, no deben ser los valores que guían al hombre. Lo que guían al hombre debe ser valores como pueden ser el poder, la voluntad, es lo que debe hacerse, ¿no? También tiene una idea del eterno retorno, estaba en contra ahí de lo que dice Hegel, lo que dice Comte. Nietzsche no creía en una evolución, no creía en un progreso. Lo que Nietzsche creía era de que lamentablemente todos los eventos se van a repetir. Por ejemplo, ¿no? Decía, ¿no? Oye, de repente hoy día estamos en paz, pero en algún momento volverá la guerra, y luego volverá la paz, y luego la guerra, y luego la paz. En este momento de repente estamos, entre comillas, ¿no? En una etapa de orden, pero luego vendrá el desorden, y luego el orden, y luego el desorden. Entonces no existe un progreso, sino que existe lo que él llamaba un eterno retorno, ¿no? Un eterno. Algunos han considerado a Nietzsche un ideólogo de lo que sería el nazismo. El nazismo también hablaba de un superhombre, pero lo que podemos decir en defensa de Nietzsche es que Nietzsche no hablaba de una cuestión de razas. Nietzsche no mencionó que este superhombre estaba asociado a una raza aria, ¿no? Sino que estaba asociada más bien a esa voluntad de poder que podemos tener, a esa voluntad de querer tener más, a esa voluntad de querer ser más, ser ambicioso. Nietzsche defendía la ambición. Lo que de repente el católico te critica, oye, porque eres ambicioso, Nietzsche te decía, oye, tienes que ser ambicioso, tienes que querer más. Si tú quieres más, vas a llegar más lejos. Y si llegar más lejos, va a inspirar a otros hombres a que también quieren llegar más lejos. Entonces la humanidad mejora. Si Nietzsche veía por ahí un niño, una persona, ¿no? Con alguna discapacidad, con algún de repente retardo mental, Nietzsche proponía eliminarlo. De una manera, no, no está apto para este mundo. Animales, cuando ven que uno de su comunidad está herido, lo sacrifican, lo dejan, porque no está apto para sobrevivir. Y estas son las alternativas de los trabajos esta semana, para que puedan estudiar, para que puedan revisar, para que puedan tenerlo en cuenta y ya puedan de alguna manera tener claro cualquier tipo de cuestión. ¿Habrá alguna duda, alguna pregunta, algo que quede por ahí
en alguna necesidad o todo, o aparentemente todo claro. Si todo está claro, entonces por favor a resolver esos ejercicios, a tratar, ¿no?, de poder comprender la lógica de estos cuatro filósofos y ya nos estaríamos viendo la siguiente semana. Muy buen día para todos, cuídense, hasta la otra semana. Nos vemos. Gracias por la clase, profesor. Cuídense, hasta luego.